Y vamos a presentar a nuestros invitados que aquí están en el estudio. Por este lado de aquí, a mi lado, Manuel José Santón, senador, bienvenido Manuel José. Gracias. Y a su lado, Pepe Out, también diputado. Bienvenido, muchas gracias por estar. Me pareció una presentación como de ring. Por este lado... Sí, efectivamente. Es que me corresponde no hay a ningún tipo... No va a haber pelea hoy día. No quise decir por mi lado derecho. No y por el lado izquierdo se encuentra química farmacéutica de la Universidad de Chile, Marcela Girón, muy bienvenida, muy buenos días. Y el alcalde de Renca, don Claudio Castro, que ha estado también bien a la palestra en los últimos días. A los cuatro, muy bienvenidos, mucho gusto, porque queremos conversar con todos. Ahí estamos con el presidente de la ANEF, también estamos con el vicepresidente del Colegio Médico. En fin, se ha tomado una medida con respecto a la vuelta a trabajo de los empleados públicos de manera presencial y evidentemente que esto ha generado controversia, senador Sandón. ¿Y sabe por qué? Porque lo dije adelante. Es una decisión tan relevante de la vuelta de un montón de funcionarios públicos de manera presencial. No se le consulta a personas que hoy día están formando una mesa de especialistas y me parece interesante aclarar una cosa así. ¿Por qué se toma una decisión de manera tan arbitraria? Bueno, primero hay que preguntárselo a quién la toma. Yo no la he tomado. No, Sí, pero desde el punto de vista de la opinión, digamos. La pregunta, tú me decís, Lucho, ¿por qué? No sé por qué, pero hay dos cosas que son importantes. Yo creo que claramente este es un tema contradictorio. Yo creo que se están equivocando porque esto hay que hacerlo con mucho más sentido común. Pero también, después de que pase toda esta pandemia, la gente va a evaluar las buenas y malas leches, porque hemos visto cómo han salido las peores cosas de algunos y las mejores de otros. Sí, pues. Entonces, yo creo que tú, la ANEF, que está escuchando, a mí no me parece, porque tienen razón en lo que están discutiendo, pero el mandar un comunicado a hablar de una situación criminal es porque ahí hay un tema de un poquito violencia excesiva en una declaración cuando debiera hacerse de otra forma. Yo creo que en esto lo que sí se llama... Pero en el fondo, senador, está de acuerdo con lo que dice la ANEF respecto a que hay un error. Yo no estoy de acuerdo que sea criminal. Yo encuentro en términos del fondo de la medida. Un error y que esto hay que hacerlo con mucho más criterio. Si el tema es el siguiente, una de las cosas que ha demostrado lo que está pasando es que tiene que haber una autoridad que corte el queque en algún minuto, porque como nadie conoce bien cómo funciona esto, yo he visto una cantidad de economistas, médicos, de todo impresionante, todos dando recetas. Sí. ¿Ya? Y eso es malo, porque al final cometemos errores. Y por eso, tú después, yo quiero explicar algunas de las cosas, y aprovechando que está Claudio aquí, que es un gran alcalde, cómo a mi juicio no se ha manejado bien el verdadero protagonismo que deben tener los municipios por un tema que todavía no lo entiendo. Ya vamos a hablar de eso, pero quería leer lo que habíamos visto recién en pantalla, que fue una declaración suya, senador. Dice, con la vida humana no se especula, a propósito de la intención del gobierno de reactivar el comercio, que es parecido a volver a llamar a los empleados fiscales de manera presencial, me imagino. Yo encuentro que es una tontera, yo creo que hay que hacerlo. ¿Qué cosa es una tontera? Llegar y llamar por una circular a que vuelvan a trabajar, si hay que usar el sentido común. Mira, a mí un seremi, amigo mío del sur, me llamaba, y le dije, mira, yo que tú guardaría la circular, mi consejo, y usaría el sentido común con tu gente y haces un turno y te preocupas, porque esto no puede ser a tabla raja, tienen que ser, una sucursal en un lugar, son distintos. Por ejemplo, lo que vimos la semana pasada con el tema de las notarías, el tema del registro civil. No es lo mismo una oficina del registro civil en una comuna que esté en cuarentena, que tiene que tener un turno, a la de un pueblo o de una ciudad en el sur o en el norte, que se pueden poner de acuerdo para evitar todas estas cosas. ¿Y es confuso entonces el mensaje que entrega el gobierno con este instructivo? Más que confuso, yo creo que es erróneo y es contradictorio. Porque por un lado nos dicen que nos quedemos en la casa y por otro lado vamos a trabajar. Ahora, perdón, yo estoy de acuerdo Están equivocados, en que hay que usar el sentido común, porque aquí estamos todos involucrados, estamos todos en el mismo peligro, aquí de Capitán a Paz, que estamos todos corriendo la misma suerte. Entonces, el llamado, evidentemente, se genera una confusión, Pepe. A mí me llama la atención, insisto en lo que dije al principio, yo entiendo que la autoridad tiene que ser una sola voz, o sea, tiene que haber una sola vocería, pero cuando se establece una tan buena noticia con que aquí hay un respaldo de asesores expertos que establecen cuáles son los estándares para tomar decisiones, ¿no le parece equívoca la señal que se está entregando hoy día con respecto a eso? Es equívoca porque, mira, yo en general soy partidario de seguir las indicaciones de la autoridad, porque esto sí que es una guerra, no como lo anterior, y por lo tanto requiere unidad de mando, como se dice. Pero claramente el cambio de actitud, porque este es un cambio de actitud,
En realidad lo que esconde esto es el concepto, y lo han reiterado después, de nueva normalidad, ¿no es cierto? Sí. No es como para pasarlo simplemente a través de un instructivo. Requiere mucha más explicación, requiere mucha más exposición de los antecedentes, requiere sobre todo mucho más consenso previo. Porque si no genera lo que genera. O sea, requiere es incluir distinta una decisión. a la NEF, por ejemplo, en Por la supuesto, toma de es decisiones. distinta una decisión como esta, luego de haber conversado con los gremios, luego de haber socializado en el comité asesor, porque puede ser razonable, porque obviamente no podemos estar como estamos durante 3 o 4 meses seguidos. En algún momento tiene que haber un retorno. Perdone que me Sí, interrumpa. sin O duda. sea, usted está de acuerdo en el fondo, pero no en la forma. Yo estoy de acuerdo en que nosotros tenemos en algún momento, de manera gradual, que pasar a una situación en que convivamos con el virus. Pero eso implica mantener un distanciamiento social muy distinto al que existía antes del virus, y por lo tanto hay muchos servicios públicos donde se tiene que hacer trabajo a distancia por un tema de convivencia física de personas por metro cuadrado, de que no pueden volver los funcionarios públicos que tienen hijos menores mientras no haya clases en los colegios, que los sujetos con factor de riesgo no Tampoco. pueden, bajo ningún concepto, volver a exponerse. Bueno, eso se anunció. Y esto, yo sé, pero inmediatamente después. Y Incluidos los diputados. y esto implica, por supuesto, nosotros no hemos cerrado el Congreso, pero no hay, primero, todo diputado que tiene más de 65 años está autorizado para trabajar desde la casa. Segundo, el personal mayor de 65 años o con alguna afección está autorizado, más bien tiene prohibido asistir al Congreso. Y luego hay turnos para que la densidad al interior del Congreso no supere nunca 50 personas en un espacio reducido. Y no solo por nosotros, sino porque el Congreso puede convertirse en un foco infeccioso Sí, por que supuesto. difunde hacia todas las regiones del Pero país. ahí, Sí. Pepe, déjame preguntarle a Marcela respecto a esta nueva fase donde vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus, porque es un poco lo que decía el presidente anoche Sí. en su discurso. Entonces, ¿es el momento para hacer este cambio de fase, cambio de etapa, donde empezamos a vivir esta nueva normalidad, como lo ha dicho el presidente? Bien, buenos días. Buenos días. En realidad, creo que desde el punto de vista de la decisión, naturalmente estamos todos de acuerdo que en algún minuto tenemos que volver a la normalidad. Creo que la pregunta que me hace es la determinante, si este es el mejor momento para hacerlo. Exacto. Y de la forma quizás en cómo se está planteando. Desde el punto de vista sanitario, creo que esto debería mirarse con bastante cautela, sobre todo en aquellos lugares donde las incidencias todavía se mantienen altas. Es decir, es importante que cada región, cada ciudad que tiene realidades posiblemente diferentes, evalúe la pertinencia y con cautela y prudencia si es que es conveniente comenzar a aplicar esto. Ahora entiendo de que la indicación que hizo el presidente ayer era un retorno de los grados, de los 3 primeros grados, algo así. Entonces, también es cierto de que esto hay que mirarlo desde esa perspectiva. Él no está diciendo que van a volver todos mañana, pero sí es importante de que existan protocolos claros para evitar esas aglomeraciones y posiblemente eso todavía, por lo que están comentando, no estaba consensuado. Entonces, esa falta de comunicación quizás podría afectar al final en un aumento de la propagación. Sí, alcalde, yo creo que estamos todos de acuerdo en una cosa. Aquí voy a dar una opinión media personal, pero yo siento que han habido errores comunicacionales bien garrafales, no solamente de un sector, sino que de muchos sectores, a veces exacerbados o criterios que digamos, asustan. Yo tengo la sensación de que cuando se habla de normalidad, en mucha gente va a sentir la sensación de que la normalidad significa relajo. Entonces, la señal que se está dando, a mi juicio, es un poquito equívoca en ese sentido, y aquí estoy hablando como una opinión bien personal. ¿Cómo se está viviendo esto desde el punto de vista de la opinión de una municipalidad como la de ustedes? Bueno, buenos días también, Buenos gracias días. por la invitación. Buenos días, Lo primero es gracias. que la sensación que existe en Renca y en la gran mayoría de las comunas del país, me atrevo a decir yo, en el diálogo que tenemos con alcalde y con alcaldesa, es todavía de mucho temor. Nosotros ha sido muy difícil enfrentar esta situación de tener una pandemia, ¿cierto? De tener este riesgo permanente de si yo salgo me contagio, pero al mismo tiempo ver que
mis vecinos siguen trabajando por necesidad, que la gente sigue yendo a buscar las lucas que te permiten vivir al día, que la feria se transforma en un espacio de abastecimiento, pero al mismo tiempo de riesgo tremendo, y nadie sabe muy bien cómo enfrentarlo, que nos dicen que tenemos que ocupar mascarillas, pero todavía no sabemos dónde están esas mascarillas, y todos estos mensajes que suenan un poquito contradictorios. Entonces hay una sensación de que hay un riesgo tremendo de volver a una normalidad, ¿cierto? Que sabemos que no va a ser normal, pero al mismo tiempo hay una necesidad de seguir desempeñando ciertas funciones que permiten vivir. Y todo esto está en franca contradicción. Yo tiendo a coincidir con que el gobierno ha implementado una suerte de modus operandi, donde este control unitario de mando finalmente va tomando decisiones que se lanzan. Después se ve cuáles son las reacciones que van generando entre los grupos que tienen que implementar además esas decisiones y después como que van ajustando. Y ahí tuvimos las vacaciones adelantadas, ahora la reapertura del comercio, la vuelta de los funcionarios. De todo eso nosotros nos vamos enterando por la prensa. Nosotros como municipalidades, como jefes de servicio, ¿no? Que estamos a cargo de implementar esta... Y además con un canal de información con nuestros vecinos, porque nuestros vecinos no van a preguntarle al gobierno directamente. Llegan a la municipalidad a preguntar cómo se implementa esto, cómo se garantiza que yo puedo volver o no volver, y eso ha sido muy poco conveniente. Yo creo que estamos todos de acuerdo en esta centralidad y unidad del mando, pero si el modus operandi de esto va a ser lanzo la medida y después me retracto, se pierde la confianza y eso es muy tremendo en un escenario como el que estamos viviendo. Sí. Vamos a volver con José Pérez, presidente de la ANEF, justamente para hablar de este tema y respecto de si es o no el momento de que vuelvan los empleados fiscales a trabajar. ¿Qué es lo que proponen ustedes como agrupación? Mira, Diana, queremos saludar primero al panel, a la doctora, al alcalde, senador y diputado. Nosotros aquí lo que estamos confirmando en terreno. La ANEF está en terreno, ustedes están ahí en el estudio. Estamos esperando que este servicio público, como el registro civil, sigue trabajando, sigue funcionando, con sistemas especiales, con trabajo incluido remoto también desde su domicilio, circunstancial y temporal. Entonces, cuando se habla de llamado a la normalidad, para nosotros, los servidores y servidores públicas de carrera, ya está nuestra normalidad instalada, con ajustes necesarios, por supuesto, porque el centro, lo que ponemos desde el punto de vista de nuestro rol, es el autocuidado. Cómo nos protegemos y protegemos a los que hoy día son los usuarios de estas reparticiones públicas y nos hacemos corresponsables también de pensar en aquellos chilenos y chilenas que están dando ese trabajo todos los días en la salud, porque son ellos. Y cuando dice el senador Asandón, solo referirme al punto de algunos conceptos que no podemos compartir, está bien, pero sin duda cuando estamos colocando en riesgo la vida de las personas, hoy día tenemos muertos que han fallecido, digamos, por este COVID-19, entonces no podemos empezar a jugar a sacar circulares que son impuestas, insisto, poniendo en riesgo, no están las condiciones hoy día para que, y la abatibilidad, y se conocen los servicios públicos, porque son algunos bastante antiguos, de llegar y poblar, por ejemplo, el centro de Santiago con 120.000 funcionarios circulando, relevando la campaña Quédate en tu casa, los que pueden. Insisto, que hay un tremendo esfuerzo, pero seguimos trabajando en muchos servicios esenciales, que son 14. Sí. José, perdone, solo para ir estableciendo una conversación. Yo entiendo su punto respecto de la cantidad de gente que vuelve al trabajo, lo que eso significa en términos de movimiento y posibilidades de contagio, pero uno de los argumentos del gobierno tiene que ver con la atención a público, ¿cierto? Que en algunas reparticiones públicas hemos visto que la gente se aglomera. Desde ese sentido, ¿no le parece lógico tal vez sumar primero a esos funcionarios públicos que están dedicados a la atención? ¿O ellos ya están trabajando? Mira, primero, Diana, entiendo que el camarógrafo está mostrando un mapeo de lo que está ocurriendo acá in situ, en terreno. Las imágenes, y ahí quiero ser también súper responsable, en algunos medios, de manera muy irresponsable, han mostrado las notarías y todo lo que son los administradores de fondos de cesantía. Esos lugares no son reparticiones públicas, son totalmente ajenas a nuestra responsabilidad, por lo tanto hay que ser riguroso también con el lenguaje y con las imágenes. Por eso que estamos acá en terreno mostrando cómo hoy día llegan los chilenos y chilenas, los extranjeros a atenderse, están los funcionarios de funciones públicas en turnos especiales, pero seguimos trabajando. En el momento uno, no hemos cerrado las puertas del servicio público en todo el país, desde Arica a Parinacota hasta Magallanes, en Rapa Nui y en Chiloé. Estamos los funcionarios trabajando. ¿A plena capacidad en términos de funcionarios públicos? No, por supuesto, presencialmente. No, estamos trabajando, como tú decías, el Instituto del IPS, todo lo que tiene que ver con el Sename, Gendarmería de Chile, FONASA, Aduana, Dirección de Aeronáutica, Registro Civil, FONASA, sigue trabajando con turnos especiales, por lo tanto, no se puede decir
como de manera se trató de presentar cuando aparece esta circular 18, de confundirnos y nos saca del foco todo lo que estamos escuchando de los panelistas, que yo creo que ese es lo que tenemos que concentrarnos, porque lo que está señalando el aspecto técnico, incluso nos respalda el Colegio Médico y el equipo asesor de salud, dice que los protocolos no existen, la doctora lo acaba de señalar y reforzar, entonces nosotros no estamos diciendo, hoy estamos en la casa haciendo nada. Primero hay un grupo importante de funcionarios que está haciéndose cargo, la posibilidad que tenemos junto con ustedes también, y los medios de comunicación, llamando a esto, quédate en casa, nos cuidamos, entre todos y todas. Sí, es interesante que se produce un diálogo cruzado, porque yo creo que esto es bien relevante. En los próximos días, senador Osando lo veía levantando la mano. No, lo que pasa es que yo encuentro que el presidente tiene razón. Si a lo que no me parece son los términos que usemos, la forma de expresar, porque si yo trato de criminal a quien toma, ¿no es cierto?, una decisión, lo estoy descalificando. Y eso no hay que hacerlo, porque hoy día lo que tenemos que hacer es unirnos. Mira, es súper importante ver cómo, y por eso que esto de usar el sentido común, el sentido común nos dice que las realidades son distintas, el registro civil ahí, en un pueblo, distintas, y el rol que deben tener, que tenemos que ver, que va a ser muy importante, que es el tema de los municipios. Hoy día hay todo un tema de la información, que creo que el gobierno y el ministro Mani está cometiendo un error inmenso en no entregar la información en un protocolo. ¿Usted está de acuerdo con los alcaldes? Sí, pero es que yo creo que cometen ellos un error. Esto tiene que hacerse vía salud. La información hay que entregársela al director de salud, con un protocolo, y él le informa al municipio, porque claramente el municipio puede, por ejemplo, una familia en Renca que tiene que tener cuarentena, tienen que alimentarse, y si el municipio se preocupa de ello, de mantener los medicamentos, la alimentación, no van a salir. ¿Pero qué pasa con el derecho de privacidad de los contagiados? A ver, pero ¿y qué diferencia hay en que lo sepa el Ceremi a que lo sepa el director de salud de Renca, por ejemplo? Si los dos son parte de... Otra cosa, y por esto viene de un tema, entre comillas, político, cuando nadie le entendía mucho lo que pasaba, es que algunas personas usaron esta información para las redes sociales, un poquito excesiva, y de alguna forma, claro que se creó un tema de que podría burlarse la ley. Pero miren, yo vi que un grupo importante de alcaldes pidieron cuarentena, ¿no es cierto? Total. Yo llamé a algunos, o asesores de ellos, y les pregunté, miren, con mi experiencia de alcalde, que no es tan poca, el gran rol de ustedes va a ser alimentar a la gente. Nadie había hablado de la alimentación, porque hay un tema médico, todo, pero cuando la gente tenga hambre y no tenga plata va a salir como loco a las ferias. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo le planteé al gobierno algo que no hicieron, que había que hacer un plan de emergencia de alimentación vía municipio. Agarrar al alcalde de Renca, hacer un estudio de cuánto hace la cuarentena, cuánta plata le podemos dar, yo fiscalizo eso, pero mire, usted va a repartir, no sé, una nutricionista, tenéis la junta, vamos a dar porotos, esto, lo otro, etcétera, y se hace un tema. En otros lugares más marginales, puede hasta llegar a ser ollas comunes, con protocolos para que no se infesten. Bueno, ya está ocurriendo. Eso no se había hecho. Ya está ocurriendo. Por supuesto. Y yo me acuerdo de haber hablado con el alcalde Codina y le dije, ¿compraste las cocinillas? Porque una de las cosas que nadie se da cuenta que en los sectores populares es muy importante el gas, ¿no es cierto, alcalde? La gente dice, no tiene plata para gas. Puede tener alimento, pero no tiene como mierda a cocinar. Bueno, el gas es importante. Los pañales son importantes. Y eso, ¿quién más que eso lo sabe el municipio? Exactamente. Bueno, Caro Cárcamo se encuentra con José Pérez. Caro, volvemos contigo. Sí, bueno, instancias de diálogo es como abríamos este despacho, es lo que sugería José Pérez al gobierno. Para finalizar este móvil me gustaría preguntarle, ¿están esas instancias? Uy, se nos quedó pegada la Caro que estaba ahí con el presidente de la ANEF. Que estábamos todos hablando de un tema bastante importante, si bien vuelven algunos segunditos, porque lo técnico también es parte del día de un programa en vivo. Pero está también el vicepresidente del Colegio Médico que estaba en contacto con nosotros. Sí. Patricio. Sí, bueno, saludo a los que se incorporaron al panel. Bueno, yo quiero decir que a raíz de lo que estoy escuchando hay consenso en que efectivamente es el gobierno el que tiene que tomar las decisiones. Pero esas decisiones tienen que ser en base a la información que le entregan los especialistas, el consejo asesor, la mesa social, los alcaldes y todos ellos.
Porque si bien es cierto, el gobierno toma las decisiones, esto es un problema de Estado. Y en la medida que todos nosotros, que somos parte del Estado, los trabajadores, la comunidad, los alcaldes, el poder político, el poder judicial, los trabajadores de la salud, compartimos las estrategias que se deben tomar y cuándo implementarlas y en base a qué criterios implementarlas y ver cómo implementarlo, eso logrará que primero nos logre cohesionar como país, segundo que si nos va bien sentiremos todos con más alegría el éxito, pero si nos va mal también toleraremos de mejor forma el fracaso. Por lo tanto es muy importante incorporar a todo el mundo en la discusión de las políticas que se van a implementar y preparar a todo el mundo para que efectivamente podamos implementar esas medidas en forma adecuada. Hablamos de reincorporar a los niños a las clases, pero la realidad en todo el país es totalmente distinta entre una ciudad y otra. Hay lugares donde los niños no cuentan con agua potable, por lo tanto, producto de la sequía, por lo tanto, es imposible pensar en una reincorporación cercana. Y así hay una serie de otras situaciones que considerar para que en el momento en que se deban reintegrar los trabajadores públicos a trabajar, se den las condiciones óptimas para que no se corran riesgos innecesarios y no nos expongan al país en continuar en una situación de pandemia. Y en ese sentido, la autoridad, ¿en qué casos no ha escuchado a estos asesores, cree usted? Bueno, hay varios puntos. Nosotros en más de alguna oportunidad hemos mencionado esto, que no siempre se escucha, y lo reconoció ayer la subsecretaria cuando estábamos en la entrega. Ayer ella reconoció que solamente se toman para cosas importantes la opinión del comité asesor. Y el mismo comité asesor es el que anuncia ayer que no fueron escuchados y estas no son las recomendaciones que ellos han hecho para enfrentar la pandemia. De igual forma, la mesa social tiene varias propuestas y no siempre son implementadas. Por lo tanto, yo insisto, en estas medidas, por ejemplo, el reintegro gradual de los trabajadores públicos a trabajar, también hay que considerar a todos los entes técnicos, pero también a los trabajadores. Así lo dice la Organización Internacional del Trabajo, que este tipo de implementación de medidas debe considerar el punto de vista de los trabajadores porque ellos conocen cuál es la realidad de sus distintos lugares de trabajo, de tal modo que esa realidad sea incorporada en la toma, debe ser considerada en la toma de decisiones.